Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil y empezamos esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y Anécdotas del Fútbol Americano en la UNAM. Es el programa número 61 y ya vamos rumbo a las diagonales. Estamos en la yarda número 39, ya acercándonos a zona roja para llegar a las 100 y tener 100 programas. Pero hoy tenemos un gran programa, tenemos a tres invitados de lujo, gente que estuvo viviendo esa época tan hermosa de la prepa, esa gente que empezó a hacer la historia del fútbol americano, gente que, pues, ¿quién no va a conocer a los Coyotes de Prepa 6? Y tenemos a los mismísimos actores de esa época. Y es para mí un gusto darle la bienvenida a Alejandro Castro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Irán, muchas gracias por la invitación. Estamos presentes y con muchas ganas de compartir lo que vivimos y conocimos en esos tiempos. Muchas gracias. Para nosotros es un honor tenerte. Marcos Parra, otro de nuestros invitados que ya tuvimos la oportunidad de platicar en la oficina. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro. Muy contento y muy dispuesto a platicar las experiencias que vivimos en aquella época, que ya hace algunos años. Algunos años, 1971, Sí, no es sí, nada. 52 años, pero bueno, Muy ya bien. pasa. Todavía los tenemos fijos los recuerdos. Sí, 52 años para ser exactos. Y bueno, Sí. también nos acompaña Eduardo Santaella. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto tenerte en este programa y con con estos amigos preparatorianos, todos coyotes. Mucho gusto, Irán. Sí, efectivamente, mis hermanos. Ellos, y yo fuimos parte de ese entorno, de ese grupo, y me da mucho gusto platicar sobre lo que fue todo aquello de esa época tan bonita. Claro, ¿no? Y vamos a platicar y vamos a empezar esta tertulia de esta pasión que nos llena, que es el fútbol americano. Y bueno, pues tener en cuenta que es el año de 1971, viene dentro de la universidad, pues ya se habían dividido los tres equipos. En 1970 están los Cóndores, los Guerreros Aztecas y las Águilas Reales. Después de una temporada sensacional que tuvieron en 1965 los Pumas CU, y donde había un staff de coaching impresionante, donde estaba Manuel Neri, el desalmado, pero aquí lo más importante es de que a ustedes les tocó como head coach y de esos Coyotes a Manuel Neri. ¿Y por qué no empezamos por ahí, Alejandro? ¿Cómo es que era esa época y quiénes eran los Coyotes de Prepa 6? ¿Cómo fue? Platícanos. Oye, fíjate que realmente veníamos yo en mi caso, pues yo llevaba ya 2 años jugando en la prepa, aunque había estado de entrenador inicialmente este, Águila. al coach Águila y posteriormente estuvo el coach Emilio Fuentes, que fue quarterback de Pumas. Posteriormente, pensando el coach Neri muy hábilmente que el semillero de Prepa 6 era muy importante para las intermedias y para un futuro de Pumas, porque pues, mucha gente se podía ir a donde quisiera. Entonces, él decidió en el 71 irnos a coachar directamente, aunque estaba el coach Silva, que era el representante como coach de Prepa 6, pero realmente el que estaba arriba era el coach Neri, ¿no? Entonces, fue una cosa muy importante para nosotros porque tener al coach Neri en las instalaciones de Prepa 6, entrenando de 2 a 4 de la tarde, el empezar a promover el juntarse el estudiantado, porque realmente el estudiantado, el equipo, yo estoy casi seguro que todos éramos estudiantes de Prepa 6. A lo mejor uno, dos o tres o cuatro o cinco, pero realmente la base era Prepa 6 en sus diferentes años escolares, cuarto, quinto y sexto, y ahí nos fuimos integrando, ¿no? Entonces, cuando se supo que el córner iba a estar ahí entrenándonos, pues fue una cosa que se corrió como reguero de pólvora. Marcos habla un poquito de eso, que tiene mucha información. A ver, Marcos, cuéntanos, continúa con este relato de Alejandro. Fíjate que, bueno, yo no había jugado nunca fútbol americano. Mi papá jugó en la escuela normal de maestros y bueno, por eso me metí yo a jugar fútbol americano. Cuando empieza a salir la convocatoria que se pega en la prepa,
se pega en todos los pasillos, en el primero, en el segundo piso, y entonces empieza pues la efervescencia, ¿no? De que con los que estás estudiando en tu grupo dices, bueno, vamos a meternos pues entrenar por lo pronto, ¿no? A ver qué tal nos va y ya sabemos que los golpes son fuertes y, y bueno, pues se hace la convocatoria y recordaba mis hermanos que el primer día el coach Neri le preguntó al coach Silva, oye Miguel, porque yo lo escuché, estaba pegadito a ellos, le pregunta, oye Miguel, ¿cuántos jugadores vinieron a entrenar? Era un martes, ayer, y le dice, coach, ayer lunes vinieron 180 y hoy martes vinieron 185. Entonces ya te imaginarás el campo, que era el campo de fútbol, para poder entrenar y para poder hacer los ejercicios iniciales, pues tardaban mucho en dar la vuelta, ¿no? Porque ahí empezaban los entrenamientos generales, luego te empezaban a separar quién va para tackle, quién va para centro, quién va para ala, para half, para quarterback, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que en la prepa era una efervescencia de muchos, sí, oye, ya se fueron a entrenar, y sí llegó muchísima gente a entrenar. Entonces era pues muy bueno, ¿no? Ver el campo que ya no existe, el campo de fútbol, estaba lleno de jugadores de fútbol americano. Y al coach Neri eso pues le gustaba, ¿no? Ver tanta gente que estaba ahí. Y bueno, pues después ya venía la depuración, ¿no? Cuando empezaban el golpeteo ya, los entrenamientos más fuertes, pues la gente iba separándose un poco, ¿no? Pero era muy bonito pues el ver un campo lleno de tanta gente, ¿no? De tantos jugadores que estamos ahí. Y sí, bueno, es el inicio, ¿no? Eso fue cuando empezamos en el 71. Yo no llegué al 70 a jugar como Alejandro, pero ya en 71, pues que se depuró el equipo cuando empezaron los entrenamientos más fuertes. Y bueno, ahí logramos que se hiciera un equipo muy fuerte. Excelentes historias las que se viven en lo que están ustedes comentando, ¿no? De cómo eh, siendo una época de mucho auge en el fútbol americano y saliendo de los Pumas, el coach Neri, lo que representaba ante la universidad, pero más de 100 jugadores en un campo de entrenamiento a nivel preparatoria es algo sensacional. ¿Y por qué no Eh, nos platicas tu experiencia, Eduardo Santaella? Ella sí, sí, pues mira, yo creo que se conjuntaron varias cosas. Primero, la preparatoria 6 era el paraíso entre las preparatorias, ¿no? Era una preparatoria muy tranquila, prácticamente ahí la porra no existía. Había algunos que otros que habían pertenecido a la porra, pero era un grupo muy pequeño, entonces eso hacía que la prepa fuera realmente muy, muy tranquila. Segundo era, pues, el medio. Coyoacán es un medio bastante más que agradable, ¿no? Entonces permitía que hubiese una muy buena convivencia por parte del estudiantado. Y tercero, había la euforia precisamente de que por primera vez llegaba un buen entrenador, y no menospreciando a los anteriores, pero sí considerando que un entrenador que en Liga Mayor había destacado con un equipo como Cóndores, por primera vez se acercaba a entrenar un equipo preparatoriano. Y justamente en ese entonces, como dice Para, llegamos gente de muchos lugares, ¿no? La mayor parte de los jugadores éramos novatos, eran unos cuantos veteranos, y el enriquecimiento al equipo lo dio precisamente que muchos de los que llegamos en ese momento veníamos de clubes infantiles. Eso es algo que permitió precisamente que se jugara todavía mejor fútbol. Obviamente, pues lo destacado de esto es el entrenamiento, el entorno, era muy agradable. La preparatoria nos permitió realmente eso, hacer un muy buen equipo, conjuntar gente muy valiosa, gente que venía de diferentes equipos, gentes con diversos entrenadores previos, y precisamente los que no habían jugado, era gente que de alguna manera dio ese 100% que le permitió escalar a ser un excelente jugador con los entrenamientos de Manuel Neri,
y de sus asistentes. Casi toda la base de los entrenadores eran jugadores ya de leyes, que obviamente ya tenían mucho más experiencia que nosotros y que nos fueron formando. Fue muy agradable. La verdad, para mí, el haber llegado, yo disfruté mucho esa etapa porque casi no conocía, únicamente tenía una persona que había convivido conmigo en los años anteriores, Adolfo Sendejas. Juntos veníamos de un club que se llamaba Águilas del INPI. Así nos reconocían, pero era un club de esa época y veníamos juntos, éramos los únicos conocidos realmente. Bueno, era mi único conocido, pero había gente que venía de Cherokees y había gente que venía de Pumitas y había mucha gente de otros clubes, y entonces eso permitió, pues, ese fortalecimiento del equipo. Y te vuelvo a repetir, fue el conjunto de todas esas situaciones lo que permitió que realmente hiciéramos un gran equipo. Esas Águilas del INPI que mencionas y que bien nombras a Adolfo Cendejas, fueron lo que después bueno, era lo conocía como Águilas Azules, Pero las Águilas Azules, sí. las Águilas AC. Sí, ese club, en ese entonces nos coachó Rolando Álvarez, Alejandro Álvarez, que pues ojalá que estuviera viendo esto, mi querido coach Rolando. Le mando un saludo con todo mi afecto, lo quiero mucho, es una persona que respeto mucho, mucho realmente en aquella época. No, bueno, estás hablando de una historia impresionante, ¿no? Ese equipo, me tocó jugar en él, llegó a los 50 años de edad y Adolfo Cendejas tuvo a Hugo Cendejas, que después fue mi coach, en Águilas Azules. O sea, estamos hablando de miles de años. Yo en ese entonces estaba naciendo, en 1971. No, ¿No? Pero bueno, regresando al tema de los coyotes. Entonces, bueno, llega el coach Neri. ¿Por qué no nos platicas, Alejandro, cómo se vivía tener a un entrenador campeón que llegaba de su primer año cuando se había fusionado con Dores, ser campeón? Y bueno, lo que significa dentro de la institución de la UNAM, el coach Manuel Neri. ¿Por qué no nos platicas cómo era ese ambiente, esa experiencia? ¿Quién era? ¿Qué les decía? Platícanos, por favor. Fíjate que realmente yo que había estado ahí en la prepa, en cuarto y quinto entrenando o jugando con otro tipo de entrenadores, el que hubiera llegado el coach Manuel Neri era muy, pues fue una cosa de mucho respeto, de mucho especial, ¿no? Y era una persona que estaba acostumbrada a tratar con jugadores ya muy experimentados, entonces exigían mucho a nosotros, ¿no? Era muy exigente, muy perfeccionista, tenía un buen staff de coacheo, el coach Silva, que era su principal asistente, pero había otros entrenadores ya con experiencia, que puedo nombrar a la mejor a Santiago Caballero, a Rafael Garnica, Enrique Bosch, y así una serie de jugadores que tenían alguna experiencia. Pues fue muy exigente, y como decía Marcos, en el caso de los entrenamientos de tantas gentes y que se fueron reduciendo al empezar a golpear, a los tacleos en campo abierto, a bloquear con el domi, de esos domis que teníamos antes gigantescos y cosas de esas. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que eran, bueno, obviamente eran muchos de cada posición. Y entonces de repente un día llegaron con toda la utilería que nos llegaba de CU, ¿verdad? Llegaba la utilidad de CU y ponían aquí todos los tacos y todos los cascos y las integraciones y etcétera, etcétera. Y de repente, pues ahí estábamos, en mi caso, los corebacks, que éramos varios, tal vez 6 o más, y de repente cuando empezamos a equiparnos, me dicen, a ver, ¿qué va a empezar a equiparse de quarterback? Es Castro. Ay, güey, ¿qué quiere decir? Pues que estoy en primer equipo, a lo mejor, ¿no? Entonces eso fue una cosa impresionante para mí, ¿no? Impresionante de el haber llegado con mi dedicación a lograr un objetivo. Y bueno, ya después, ya equipados, que nos fuimos equipando todos, desgraciadamente no todos alcanzaron utilería, porque era utilería que venía de SEO. Alguno que otro que tenía posibilidades, pues traía utilería propia, que eran muy pocos, o sea, eran muy contados. Y bueno, ya después cuando empezamos con los golpes ya equipados y los scrimmage,
pues ya se fue reduciendo totalmente el equipo hasta llegar a los que comentábamos, 60, 70 personas. Pero realmente creo que la disciplina del coach Neri, pues pensando que éramos unas gentes muy experimentadas, pues logró la conjunción de exprimir y lograr a lo mejor en cada posición. Bueno, y esto da pauta a lo que ya han comentado, ¿no? Después de que se crea una buena base, de que se está haciendo buenos semilleros, después llegan a leyes, ¿no? Y leyes hace historia, que va a ser un programa que posteriormente vamos a hacer y ya Ujú. platicaremos de esa época. Pero esto es muy importante porque dentro de la historia, lo que ya había hecho Pumas CU, la división, empezar a notar estos semilleros también y ese auge de fútbol americano, como bien lo dice Eduardo, ¿no? Venían los Cherokees, las Águilas, los Mops, Condesa, Barras, había un auge impresionante de creaciones en las colonias del fútbol americano, pues el único lugar a lo mejor era donde se sentaban los mismos chavos en las escuelas preparatorias. Ujú. Y ahí fue algo muy importante que posteriormente fue abasteciendo a nuestro equipo de la universidad en sus diferentes equipos. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Cómo era esa relación, Marco, con el coach Neri? ¿Cómo se veía? Aparte de que estaba Neri, ¿quién más estaba en ese tiempo? Fíjate que creo que era muy importante sobre todo la disciplina que nos empezó a manejar el coach Neri. La disciplina del llegar temprano a los entrenamientos, la disciplina de hacer las cosas al 100% o si se puede un poco más, y empezar a especializar a los que estábamos tratando de jugar una posición. Cuando estábamos entrenando, que cada quien dividía, ¿no? El backfield, las alas, alas abiertas, alas cerradas, alas defensivas o la línea defensiva, la línea ofensiva. Empezar a manejar a todos esos jugadores y empezar a especializarlos, sobre todo, yo me acuerdo que el coach Neri era muy exigente para la técnica para salir, me acuerdo mucho digamos, Lalo no me podrá dejar mentir que ya traía experiencia de haber jugado, pero el salir siempre a la derecha con el pie derecho, no hacer el otro pie hacia atrás, que luego muchos veces hacen, seguramente tú también te debes de acordar de esas técnicas, pero todo eso empezar a especializarlo y nosotros empezamos a entrenar, creo que mes y medio antes o 2 meses antes de que empezara la temporada. Pero es muy difícil, ¿no? Porque vas manejando, sobre todo que estábamos pues jóvenes chicos, muchos no, yo no tenía la experiencia. Yo la experiencia que traía era de jugar tochito en la calle, ¿no? Pero no de la técnica de lo que era el bloqueo, de lo que era el manejo de las defensivas, que yo era a la defensiva, pero todo eso te lo van enseñando. Todo eso te lo van puliendo conforme va pasando la etapa de los entrenamientos. Lo más bonito es cuando empiezan los scrimmage, ¿no? Que realmente ya después, ya cuando te equipan, que como decía Alex, te equipan y dices, bueno, nos tocaban equipos realmente usados, que estaban, ya venían de mayor, intermedia y nosotros, ¿no? Bueno, y además era para distribuirlos también en muchas preparatorias, ¿no? Pero bueno, nosotros teníamos creo que un buen equipo, buenos equipos, y empezar entonces ya cuando te equipan es cuando empiezas a pensar en todo lo fuerte, ¿no? Ahí es cuando vienen unos cortes buenos de jugadores que dicen, no, pues mejor ya no sigo en el equipo, porque el golpeteo sí se empieza a dar, ¿no? Y cuando empieza, ya después creo que son 2 semanas las que tardamos con el equipo ya, y empezaba el primer scrimmage, y tanto la ofensiva a empezar a correr jugadas como la defensiva empezar también a manejar
los diferentes tipos de defensiva y qué hace cada quien, pues es difícil para los coaches, ¿no? Teníamos coaches para cada posición, para las alas defensivas, para los tackles, para los guards, para el linebacker. Creo que Lalo también una época jugó de linebacker. Y bueno, pues pues teníamos realmente, cuando ya estaba el equipo conformado, teníamos un buen grupo de jugadores y con experiencia y realmente todos muy buenos. No, muy interesante, ¿no? Y ahorita que mencionaste el corte, ¿no? Ya con 2 semanitas llegaban 120, 160, 100, más de 100 jugadores. A ver, Lalo, ¿cómo era el corte? Porque es importante, ¿no? En esa etapa, pues de Fíjate 140 nada más se quedaron, ¿cuántos? dice ¿Y Marco, por qué? era, era realmente mucha la exigencia por parte del coach Neri. Yo de verdad hasta el día de hoy he reconocido que el mejor entrenador y técnicamente que tuve fue el coach Manuel Neri. Era una persona que de verdad nos enseñó fundamentos, que eso es algo increíble que ahora yo veo y me llama la atención ver que en Liga Mayor hay gente que carece de fundamentos. Eso me hace terrible, de verdad. Es una vergüenza que alguien no tenga una técnica adecuada para taclear o para bloquear. Pero cuando estaba la época de Manuel Neri, que precisamente fue por lo que se fue tan de alguna manera destacado, pues fue precisamente porque él se preocupó mucho de ese aspecto que ahora se descuida, lo que son los semilleros. Yo creo que él debió haber, pues ojalá, bueno, ojalá que el grupo que lo sucedió debió haber continuado con esa preocupación de mejorar semilleros para que paulatinamente se fuera preparando en cada una de las categorías a la gente para que cuando llegara a la Liga Mayor llevara toda esa carga de conocimientos, fundamentos, preparación técnica. Y así era precisamente cuando venían los cortes, pues todos teníamos el temor de que en ese corte a lo mejor pues fuéramos a salir bailando porque no nos seleccionaran. Pero afortunadamente, pues todo ese equipo que se quedó, de verdad creo que cada uno en su posición fue de lo mejor y sobre todo por esa situación de que el coach Ney sabía perfectamente bien cada uno de los... Yo antes de llegar a la preparatoria jugaba de guard y cuando él llegué me dijo, tú vas a hacer centro porque tú eres centro y punto. Y bueno, pues finalmente él tenía la experiencia y así fue como yo empecé. Y de ahí me fue dando oportunidad de jugar otra posición que fue de linebacker, pero gracias a que él tenía esa visión y conocía realmente a cada uno de nosotros. Una persona muy, muy especial, de verdad, todo mi respeto para el coach Manuel Neri. Yo creo que eso fue, y el temor, como vuelvo a repetirte, de que nos cortaran, pues hacía que trataras de destacar cada vez más en cada uno de esos, antes de esos cortes. No, pues ya se quedaron los que debían de quedarse, con buena técnica, con buen tacleo, y viene la temporada. ¿Qué recuerdas, Alejandro, de esos grandes partidos? Porque, pues, quiero comentarle a la gente que Alejandro se acercó a la oficina y tuvimos una plática muy, muy padre, también con Marco Parra, y estuvimos recordando con el coach Márquez algunas cosas, pero sobre todo nos llevó una carpeta hermosa con recortes de la época que poco a poco vamos a ir sacando, porque vamos a tener 2 programas. Y, ¿Y por qué no nos platicas un poquito de cuál era el nivel, contra quiénes jugaran, quiénes era el equipo fuerte, quién eras a vencer? Porque, bueno, cabe mencionar que había una muy buena defensa, hay recortes donde muestran los marcadores, pero pues eso que nos lo platique precisamente Alejandro Castro, por favor. Fíjate que realmente cuando empezó la temporada y íbamos contra un poli, que ya ves, siempre el poli es el enemigo más temido de la universidad, no se sabe el nivel, ¿no? Simplemente con que digan es un poli, todo puede pasar, ¿no? Entonces nos enfrentamos a Boca 6 en el primer partido y ahí realmente nos dimos cuenta de nuestro potencial, como que teníamos una conjunción de fuerza en todas las posiciones. Llega el partido, obviamente, pues veníamos con el primer partido con mucha temor, por decirlo así, pero bueno, empezó el partido, hicimos lo que teníamos que ir haciendo con la experiencia, con el coacheo, con las prácticas de todos los días, y empezamos a anotar, y anotar, y anotar, y llegamos a ganar 36-0. Bueno, anotamos la ofensiva, y la defensiva no dejó
que avanzaran para nada, así que nos quedamos en 36-0. Eso fue en el campo 4, como que era una prueba para nosotros, que nos dijeron, ah, pues manden a Coyotes al campo 4, ¿no? A ver cómo les va, ¿no? Bueno, pues después de ese 36-0 contra Boca 6, nos mandaron al estadio hoy en día Tapatío Méndez, y ahí jugamos todos los demás partidos de la temporada, y afortunadamente nos fuimos enfrentando con más equipos y siempre ganábamos y no recibíamos ninguna anotación, o sea, pues la ofensiva era buena y la defensiva era muy buena porque no permitía anotaciones. Entonces, después de Boca 6 nos fuimos enfrentando a Prepa 7, los compañeros de la Viga, que también les ganamos 14-0. De ahí fuimos pasando, bueno, pues de repente, pues que ahí viene otro poli, ¿no? Y que seguramente el otro poli va a quererse desquitar del de Boca 6 y a ver cómo nos va y ahorita a ver cómo truenan los chicharrones, ¿no? Bueno, pues llegó Boca 1 y también les ganamos a Boca 1, ¿no? Entonces fuimos avanzando, ya la efervescencia en la prepa, aunada a nuestras porristas, que había mucha difusión, pues se llenaba el estadio, ¿no? De nuestro lado, de Prepa 6, pues siempre se llenaba el estadio y nos apoyaba mucho, ¿no? Y así fuimos avanzando ya dentro de nuestro grupo, nos encontramos con la ENEP, que bueno, pues eran aparte de tener buen jugadores, porque pues todos eran personas dedicadas a la educación física y con gran experiencia, y con mucha fuerza, ¿no? Pues también nos llegamos con la ENEP y les metimos 24-0, ¿no? Entonces ya pues seguíamos avanzando y con mucho entusiasmo en la prepa, pues obviamente los entrenadores estaban contentos con nosotros le dedicábamos obviamente más enjundia, más coraje a seguir aprendiendo, porque nos estaba permitiendo ir avanzando en la temporada, ¿no? Y bueno, después de la ENEP, pues llegan los famosos chapingos, ¿no? Esos cuates de Texcoco tan enjudiosos y gente pues por allá, ¿no? De esos, digo, no una gente de una ciudad exterior a la Ciudad de México, pero siempre con muchas ganas, muy bien alimentados, porque creo que casi, casi mataban un toro para alimentar a los chapingueros cada día y cosas de esas, ¿no? Y bueno, pues después nos llega un partido muy difícil, porque eran los Cherokees, que venían con mucha experiencia de temporadas anteriores, y pues nos tenían amenazados, ¿no? Que nos iban a ganar y no sé qué tanto, y que los Cherokees. Pues llegamos con mucha presión al partido, y pues sí estuvo fuerte, nos quedamos 6-0 nada más. Quedamos 6-0, estuvo muy difícil. El entonces entrenador Tomás Bey Tomás Bay. era obviamente con muchísima experiencia, inclusive él llegó a coachar el equipo de Liga Mayor, creo que con el coach Neri, alguna vez lo llamó a una selección nacional, alguna cosa de esas. Entonces, el Cherokee era muy respetable, ¿no? Pero bueno, pasamos ese bache, fue un golpeteo tremendo, o sea, nos dieron hasta por abajo de, de la sopa, porque los defensivos nos estaban dando durísimos, tratando de que fondeáramos y que no corriéramos, y realmente la línea ofensiva fue fundamental. Obviamente Lalo Santaella, como mi centro, pues me protegió de todo, ¿no? Porque llegaban a querernos quitar la bola, ¿no? Pero bueno, pues fuimos avanzando, la defensiva fue muy buena, les gustaba mucho las resbaladas. En este caso, pues Marcos, con la mala defensiva, pues tenía una labor muy importante en las resbaladas, ¿no? Bueno, teníamos también todo el equipo, como decía Lalo, en su posición eran buenos. No puedes excluir a nadie de la defensiva, todos eran extraordinarios, ¿no? Y bueno, ya después de Cherokees, pues ya llegamos a la semifinal
con quién, otro poli, pero bueno, ese poli ya venía muy peligroso, man. Era Boca 9, los fogoneros de la Boca 9, que ya tenían temporadas anteriores con mucha experiencia y seguramente yo no sé si los fogoneros eran semilleros de los Búhos o de dónde eran, de Cheyennes o de algunos fuertes de intermedias y de ligas mayores de poli, porque eran muy aguerridos, ¿no? Digo, tan aguerridos que lograron meternos 6 puntos, que nos dolió muchísimo porque ganamos nosotros, ganamos todavía contra Boca 9, creo que un marcador más o menos holgado, pero sí nos metieron 6 puntos. Pero bueno, eso nos ofreció más posibilidades bueno, recibir 6 puntos fue una cosa que no habíamos recibido en la temporada y fue una gran experiencia, ¿no? Para nosotros. Y bueno, ya al final de cuentas llegamos a la final, ¿no? Pero fue una temporada muy bonita, de mucha experiencia y todo mundo en su posición fue fundamental, ¿no? No solamente los primeros equipos, el segundo y el tercer equipo de Domis todos fueron importantes, igual que nuestros coaches. Marco, ¿tú qué recuerdas de esa época? Así, ya es un recorrido bastante amplio por lo que fue el año 1971. Recordar a los fogoneros. Wow, estamos hablando realmente de historia del fútbol americano. ¿Tú qué recuerdas? Un equipo fuerte, un equipo que digas, qué barbaridad, salí con dolor de cabeza. Fíjate que ahorita que está comentando Alejandro, lo felicito porque tiene muy buena memoria, que se sepa hasta los marcadores. Bueno, yo me acuerdo del de Fogoneros que lo ganamos 19-6 y bueno, y que él se acuerde de cada partido, pues fue muy bueno. Yo creo que el partido, sin contar el de los Fogoneros, porque no estuvo tan fuerte, nos anotaron, cometimos errores a la defensiva y nosotros llevábamos una línea muy buena de la carrera aquella que realizó un equipo colegial en Estados Unidos, que era la Universidad de Tennessee, y nosotros íbamos con ese empeño, digamos, sin que fuera algo para presionarnos, pero sí llevábamos los marcadores en cero. El equipo que yo sentí más difícil, además de la final, fue los Cherokees, porque teníamos algún jugador o dos jugadores que se habían pasado de Cherokees con nosotros. Creo que uno fue Caricoco y no me acuerdo si había otro. Creo que algún liniero. Pero ellos creo que también entrenaban, no sé si todavía en la Ibero o ya estaban en el campo allá en Xochimilco, pero hace muchos años, hace 50 años, creo que sí estaban en la Ibero todavía, pero era un equipo muy fuerte. Y sí me acuerdo que en alguna jugada ya me estaba yo enfrascando con un corredor que lo tenía en los pies y ya había pasado la jugada y todavía me estaba bloqueando y me gritó el corner y que qué hacía ahí, dice, ¿qué haces ahí peleándote? Ya, salte de ahí ya. Y sí, 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 pero bueno, sí, sí estaba, yo me acuerdo que sí estaba fuerte la situación con ese equipo. Y bueno, pues sí, los Fogoneros fue un golpe anímico muy fuerte porque nos anotaron los 6 puntos, nosotros íbamos con la carrera del Tennessee y la gente, bueno, ya cuando nos anotaron, estábamos en la banca y sí, había algunos que estaban llorando. Y sí, Coach Silva llegó y nos dijo, de ninguna manera, ¿no? ¿Qué les pasa? Y nos puso una regañiza a todos pues por estar tristes, porque nos habían anotado. Y bueno, y gracias a eso, pues levantamos el partido otra vez y ya nos anotaron, creo que fue en el segundo cuarto cuando nos anotaron. Y bueno, pues ya después de eso, pues ya siguió el juego y ya nosotros anímicamente otra vez muy bien. Y bueno, y salió, ¿no? Salió todo. Y yo creo que la final, fue el otro partido que sentí que era
fue de lo más difícil, porque ahí se encontraron el coach Neri, digamos, como no head coach exactamente de nosotros, contra el coach García, que también traía a la Prepa 4. Entonces, ellos dijeron, bueno, llegamos a la final y se fueron atrás de los postes del campo, y ahí se fueron a parar los dos y ahí estaban viendo cómo jugaban, y se quedó el coach Miguel Silva con nosotros, coachándonos, y se quedó el coach García, el hijo del coach de García, como head coach de Prepa 4. Y fue un partido muy fuerte, muy, muy fuerte, muy, muy peleado, y fue tan fuerte que quedamos 0-0, ¿eh? Y fue en el estadio olímpico. Mira, no sé si se alcance a ver, Sí, claro, se ve perfectamente. es una foto de ese momento que estábamos ahí celebrando. Ese 84 que ves es tu servidor, y el otro que no se quitó el casco durante los festejos del campeonato fue Alejandro Castro, el número 14. Entonces, pues creo que hasta por ahí tenía el jersey con el que ganamos el campeonato. Y estos son varios amigos, ¿no? Que estaban ahí. Pues bueno, esta foto me la encontré y la tengo dentro de mis consentidas porque fue en ese día, ¿no? Cuando quedamos campeones. Pero sí fue un partido muy difícil. Ahí está, Esa Ahí niña. ahí está el está su jersey. jersey. Muy bien, ¿no? Excelente. No, pues qué bella historia. Y concuerdas, Eduardo, con Marco. ¿El equipo más fuerte fue Cherokees o fue Prepa 4 del coach García? Sí, sí, yo también creo que el partido más fuerte, más incluso que la final, fue el partido contra Cherokees. Cherokees era un grupo de jugadores muy, muy destacados. Muchos de ellos llegaron a la Liga Mayor, conocí a varios de ellos después en Liga Mayor. Varios de ellos jugaron con Águilas Reales, incluso con otros equipos. Gente que venía, y después algunos con los mismos Cherokees y eso. Pero sí fue gente muy fuerte, preparada desde, como vuelvo a repetir, desde sus semilleros del propio Club Cherokees, y obviamente eran el favorito a ganar en ese juego, no éramos nosotros los Coyotes de Prepa 6, a Era la quienes daban víctima. como favorito era prácticamente a Cherokees, pero obviamente pues la técnica, el deseo, la enjundia, todo eso que se conjuntó fue lo que sacó adelante a los Coyotes. Cabe mencionar que de verdad teníamos gente muy, muy brillante, muy destacados. Eh, Benjamín González, Adolfo Sendejas, Raúl Morales, Andrés León, es todavía hasta la fecha lo quiero y lo admiro porque era realmente un jugador fuera de serie, pero en cada posición había un jugador, y muchos afortunadamente de verdad adquirimos ahí todos los fundamentos para llegar a otros niveles. Pero sí creo, si me volvieran a preguntar para mí cuál fue el mejor partido que jugamos cuando fuimos campeones, fue un juego de verdad de defensivas, de estrategias, jugadas desde la banca prácticamente. Y creo que si el coach Neri hubiera estado con nosotros de igual manera en la final, hubiéramos sido campeones, indudablemente. No, bueno, Sí, de acuerdo. qué increíbles las historias que estamos escuchando, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a saludar a toda la gente que realmente estamos agradecidos que estén acompañándonos en esta transmisión. Rodrigo Reina, saludos a todos, un gran abrazo. Ana Cecilia Tomás y Ortiz, qué gusto verlos y oírlos, saludos. Margarita Rangel Alonso, el coach Emilio Fuentes, Milo, que descansa en paz, también fue head coach de Cóndores y precisamente de los quarterbacks en el tiempo del coach Diego. Saludos a los tres. Roberto Ramírez Vázquez, saludos, coaches. Un abrazo, Goya, y esperando que arranque la Liga Mayor. Claro que sí. El coach Frank Alonso Gómez, un saludo, coach. ¿Cómo está? Coach de quarterbacks de nuestra Liga Mayor nos está viendo. Miguel Montes, un saludo, también amigo de la comunidad. Martín Sortiz Gustavo, las técnicas que tuvimos, ya nada que se usan hoy. Ese es otro fútbol, dice. Por eso verlos y decirnos que ya hay nuevas técnicas. También está aquí Salvador Uribe
y que hacía Neri García, Martínez Ortiz, Gustavo Becerril, también Mónica Carranza, Miguel Portilla, Francisco Borja, Carlos González, José Manuel Los, la comunidad de Prepa 6, gracias por estar viendo este programa, la verdad, ahorita tenemos ahí un mensaje que darles a Mauri Martínez, Marisela Toledo, muchas gracias porque estás aquí siempre acompañándome y al pendiente. Fernando Floresúa, Dulce Flores, Hugo Salgado, César Márquez, y bueno, Miguel Pedro Bustamante, Alexis Margarita Regel, Puma CU fans, también muchas gracias por transmitirnos, Adriana Tello, Oscar Plata, Oscar González, bueno, un sinnúmero de personas que siguen y que les agradecemos mucho que nos estén acompañando y que bueno, como se dan cuenta, el tiempo premia, ya llevamos 45 minutos de programa, vamos a hacer una segunda parte de esto y bueno, pues continuando con esto del equipo de Coyotes, que es una gran tradición y que estamos pues ya a punto de empezar nuestra temporada, pero era importante tocar este punto para cerrando nuestro programa, pero no solamente cerrándolo, sino para darle pauta a lo que va a venir, una segunda parte de lo que fue ese equipo de Coyotes y qué pasó con esos compañeros, porque nada más estamos hablando del año de 1971, cuando llegan y cuando pasa todo esto. Que ahorita que ven este fútbol americano moderno, que es diferente y que ya tienen, bueno, o sea, de esa época, fecha, 52 años. ¿No? Ya cómo se ve el equipo, cómo se ve, cómo ven ustedes el fútbol americano, cómo ven esas añoranzas donde ya muchos de los equipos que han mencionado, algunos aquí como Parras, como que algunos han sobrevivido, como es el caso de Cherokees, Parras creo que ya desapareció, Águilas hace ya desapareció, bueno, ya no pertenece, bueno, surgió ahí Coyotes en Coyoacán, pero ahora ya lo tenemos acá en CEU. ¿Cuál es la visión que ahora tienen del fútbol americano y lo que les deja esa nostalgia? Y vamos a empezar primero ahora al revés, por Eduardo. ¿Tú cómo ves esta parte, Eduardo? Yo creo que el fútbol americano de los años 70 es realmente el parteaguas del fútbol americano en México. Antes de los 70, y lo digo con todo respeto para todos aquellos jugadores de los años 60, 50 y 40 y anteriores, yo creo que en 1970 realmente se establece una nueva dimensión del fútbol americano en México. Empiezan a darse precisamente los semilleros. Tal es la importancia de esto que el Manuel Neri no solo es el head coach de Coyotes, sino también es de Leyes y al mismo tiempo de los Cóndores. La gente empieza a apreciar a sus propios semilleros en aquella época. Las técnicas se mejoran. Incluso hay hasta el adiestramiento que se da a los jugadores de manera diferente. En los años 60 veíamos gente muy fuerte, por ejemplo, del tronco para arriba, brazos muy fuertes, antebrazos muy fuertes, pero de piernas muy flacas. Pero ya a partir de los 70 las técnicas se desarrollan de manera diferente y empieza precisamente a darse un nuevo jugador. Las técnicas se empiezan a tomar de otra manera, los fundamentos, etcétera. Y empieza un fútbol americano diferente, en mi opinión. Empieza realmente a ser mucho más trascendental. Permite precisamente que vaya integrándose cada vez más gente a los clubes, a los equipos, a las universidades, al Politécnico y a las diferentes instituciones educativas. Y eso lo hace cada vez más interesante. Es una competencia más amplia. Lamentablemente sí creo que se cae en esa situación de permitir muchas ligas, muchos equipos, empieza el pirateo de jugadores, y surgen algunas fallas en lo que es el proceso organizacional del fútbol americano, porque entonces empieza, por ejemplo, algo que a mí nunca me pareció muy adecuado, los becados. Yo en lo personal, es una opinión muy particular, pienso que para otorgar una beca se tienen que dar precisamente la posibilidad en todos y cada uno de los equipos. Si todos los equipos tienen la posibilidad de adquirir gente becada, estoy de acuerdo que se den los becados.
pero no estoy de acuerdo que algunas instituciones como la UNAM y el Politécnico no lo tengan permitido dentro de sus estatutos y existan equipos como el Tecnológico de Monterrey y otros que empezaron a llevarse gente para sus equipos. Y eso, pues obviamente, dijeran hoy en la política actual, hace que el piso no sea tan parejo, ¿no? En lo personal yo creo y disfruto mucho el fútbol americano, pero precisamente creo que en México ese parteaguas es en la época de los 70, jugadores muy destacados, de verdad, que llegaron a la Liga Mayor, gente admirable, atletas verdaderamente. Esa es Sí, mi opinión. gracias, gracias. Esa época que comentas, pues sí, es una época que nos marcó a estas nuevas generaciones ah, con un nuevo fútbol. Obviamente esas escuelas las adquirimos nosotros y ahora somos parte de esta historia, ¿no? Y para nosotros recuperarla es muy importante. Y concuerdo, ¿no? Pues ahí tendrá que haber algo que tenga que ser la liga con lo de las becas. Pero bueno, ese es otro tema y otra política. Marco Parra, ¿qué te ha dejado este andar por el fútbol americano? Ya después platicaremos tus andares más adelante, pero esta época, sobre todo del año de 1971, este recuerdo añejo de ese barrio en Coyoacán. Fíjate que, Irán, realmente el haber estudiado en esa prepa, pues es algo que ha sido de lo mejor que ha pasado por mi vida, ¿no? O si no es que yo creo que lo mejor, pues bueno, con algunas otras cosas, ¿no? Pero lo que deja el equipo, lo que deja el convivir con todos ellos, es la hermandad, ¿no? Todos somos ahorita tres hermanos, nos reunimos, los coyotes de aquella época, nos reunimos todavía y somos hermanos. Realmente la amistad que surgió en aquel momento cuando estábamos jugando, pues es la que todavía se conserva, ¿no? Y todavía habrá momentos en los que nos reunamos y comentemos alguna jugada que se dio hace 52 años. Y entonces, todo eso yo no lo cambio por nada, porque fue realmente los principios de la amistad, ¿no? Que la amistad que tenemos, que es muy buena. Ahora, lo que ha pasado con el fútbol americano, yo estoy totalmente de acuerdo con Lalo. Eh, en aquella época sí la gente era, los jugadores, había jugadores muy fuertes, ¿no? Yo me acuerdo que sí veía a Santiago Caballero y decía, bueno, pues yo mi número, mi papá cuando jugó usó el 84 y luego pues Santiago Caballero era mi ídolo en aquella época y dije, bueno, pues no hay otra, yo voy a tener que usar el 84 también, ¿no? Por los dos y realmente fue un momento muy bueno porque todavía hasta hace 2 o 3 años se lo comenté a Santiago, ¿no? Le dije, fíjate que yo usé mi número el 84, porque bueno, mi papá cuando jugó en la normal de maestros usó ese número y también pues bueno, contigo que te veía y te veía que te dejabas el pelo largo, te salía por el casco y pues a mí eso se me hacía sensacional, ¿no? Y además luego la fortaleza que yo no la tenía, porque yo estaba flaco, la fortaleza que tenía Santiago pues era brutal, ¿no? Decías, qué bárbaro, qué cuate tan fuerte. Y luego ya viéndolo jugar, cuando empezaron con los Pumas y luego creo que sí jugó también en los Cóndores, Santiago, ¿no? En algún momento. Pero Ah, bueno, ha cambiado todo. La situación de los equipos, abrieron muchos equipos, desaparecieron otros que eran, pues semilleros muy buenos. Y ahora realmente ya no me he metido. Yo veo jugar mucho a los Pumas CU, y el otro día traté de irlos a ver, bueno, ya no pude, pero sé que hay muchachos muy fuertes que se están preparando, pero no sé si la técnica que nos inculcaron en aquel momento se siga dando, porque la técnica era la base, ¿no? Era la base de un buen fútbol americano.
con la técnica podías hacer buenos bloqueos, con la técnica podías moverte y bueno, y el tacleo y el bloqueo, entonces pues, viene conjugado y formas a buenos jugadores. No, muchas gracias por compartir esta impresión y la verdad sí, pues esa época de Prepa 6 y los chicos y mencionabas a Santiago Caballero, sí, era un hombre muy fuerte en aquel entonces, símbolo de los Cóndores, y bueno, hizo historia y ya, y también si gustan saber un poquito de él, pues tenemos ahí un programa exclusivo donde él aparece y nos platica todas sus historias y todas sus anécdotas. Muchas ¿No? gracias, Marco, y pues tendremos un segundo programa. Y para cerrar, bueno, tenemos a Alejandro Castro. Pero antes de terminar, ya estamos así en 4 o 3 minutitos de terminar, me gustaría presentar unas fotografías, porque obviamente, pues es un poquito del material que nos compartió Alejandro, y al mismo tiempo nos vas diciendo qué es lo que estamos viendo, así en flashback, rapidísimo. Y voy a compartir pantalla para que las podamos ver y las puedan apreciar. ¿Ya se notan? Sí, Sí. Bueno, al- ¿por qué Sí, no nos bueno, pues ahí platicas está, un poquito? está Marcos Parra, el 84, estoy yo, está el 76, el móvil, que le decíamos móvil. Y sí, bueno, nótese la barra que hizo el móvil, ¿no? sí, Con cordón de persianas, ¿no? Porque no, Sí, las, los golpes estaban muy fuertes y entraban muy fácilmente. No había como las máscaras actuales, entonces te pegaban en la nariz y te daban en la torre, ¿no? sí, también cabe ahí mencionar en la barra que tienes los méritos, ¿no? El logotipo de Coyotes. ah, sí. Sí, sí, fueron algunas anotaciones que tuve la oportunidad de hacer en la temporada y bueno, pues ahí las fui plasmando ahí, Y luego ver este jersey que tienes ahí atrás en tu silla con el número 14, ¿no? 52 años ese jersey. pues está en naftalina, mano, para que dure más tiempo. Ok, ahora aquí Fíjate tenemos que, otra foto. fíjate que esta foto es muy buena porque es la final. Ahí tenemos personas destacadas de nosotros. El número 3 es Gonzalo Lira, que llegó desde Coyotes, llegó a Pumas, perdón, llegó a Cóndores, creo a Pumas también. Del lado derecho está Raúl Morales, un gran corredor de Coyotes y de Leyes. Y del lado derecho otro defensivo, Jaime Oropesa. Y del lado izquierdo, el 46, es Arturo Alonso. O sea, nos encontramos con Arturo Alonso en la final con Prepa 4, ¿no? Digo, todo el mundo conocemos a Arturo Alonso actualmente, pero nos encontramos en esa final y nos dimos un buen agarrón, ¿no? Sí, y ahorita nos está viendo su hijo. Saludo. Saludos, Frank. Bueno, esta jugada muy buena, fíjate que ahí están, se nota la defensiva que teníamos, ¿no? Que tú estás viendo ahorita que están participando 6 o 7 jugadores de Coyotes en una sola jugada. Abajo del lado derecho está el 44, que es Benjamín González Roaro, una persona bueno, destacó después ya en la política y en trabajos a favor de México, ¿no? Del lado derecho, el 84, Marcos Parra, que también ahí participó. Entonces, fíjate, está el 84 que es a la defensiva y el 44 que era profundo. Y bueno, todo el 64 del lado derecho era el capitán del equipo, Muñoz. Entonces, realmente había una participación muy importante y todo el mundo acudía a taclear, ¿no? O sea, se movían muy bien, la defensiva era muy fuerte. Abajo está Peláez, Ah, Peláez. Y 59. Peláez, Octavio 59. Peláez. Ah, perfecto, sí, muy buen linebacker también. ¿Y el 78 no era Carmona? Este es No Carmonita, el otro. el 24 es el que está entrando. El Es lado izquierdo, Enrique Párez, ¿no? Enrique Olivares. Ándale, sí. En El, esta el que está al lado de Marcos, yo no estoy, bueno, estoy hoy con el casco, luego sigue Marcos,
y luego está el 61 que le decíamos el norteño, Soberanes. Soberanes, que era muy fuerte, era, bueno, sí, Sí, se ve que era como que el más alto del equipo y venía del norte, no sé cómo llegó de repente, pero nos ayudó mucho, creo que era Gar Medio, ¿no? Y aquí en esta era el primer equipo ofensivo, que muy era, bueno, sí. la parte de atrás está Raúl Morales, que era Hub, luego sigo yo, luego el 33 era Luis Dong, que es un fullback de mucho poder, y el 40 Adolfo Sendejas, que fue un gran corredor, muy destacado, ¿no? Abajo en la línea, del lado izquierdo Alejandro Hernández Garosaín, que era ala, luego Gonzalo Cepeda, tackle, Armando Machán Gar, Lalo Santaella ahí en el centro, Andrés León del lado derecho, Mesa, que era también tackle, y del Ujú. lado derecho no sé cómo se coló. Ah, no, sabes que era Sánchez, creo, ¿no? Sánchez estaba a la ofensiva también del otro lado. Bueno, ese es Ajá. el equipo ofensivo. Este es García, me parece, ¿no? Ah, no, sí, Sánchez. Sí, 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 perdón. Es Sánchez, sí. Este es el partido contra Cheroques, que ahí se ve al fondo, por ejemplo, Tomás Bey, como que pensando, qué voy a hacer para parar a los Coyotes, ¿no? Y abajo se ve al 40 Adolfo Sendejas, que era, aparte de ser un gran corredor, era muy bueno, muy buen bloqueador. Miren nada más cómo está obstruyendo al 88, creo que era ala. Y del lado derecho, ahí también haciendo una buena bloqueada, el número 36, que es Miguel Vides, que también destacó mucho porque jugaba como fullback y luego como linebacker a la También. defensiva. Y fue de las personas que el TEC de Monterrey se los llevó becados. Y aquí está nuestro grupo de porristas, que la tercera, la que está en el centro precisamente, esta Cecilia Tomasini, que fue la que convocó y organizó la porra y convocó a un grupo de mujeres pues muy bonitas todas de la prepa y con mucha enjundia y nos apoyaron en todos los partidos, no dejaron de apoyarnos, fue una parte importante para nosotros. Bueno, esta foto me gusta mucho porque es en la final contra Prepa 4 y bueno, digo, aparte de la pulida que me dieron porque ahí se ve que son 5 cuatreros contra mí, pues yo de repente dije, bueno, ¿por qué no me echaron más, no? 5 son pocos, échenme a los demás, ¿no? Pero bueno, seguramente salí todo trancaseado de esa jugada. Y bueno, pues aquí ya Todo. la consecuencia del campeonato, de la alegría, de liberar toda esa tensión que teníamos y cargando en hombros al coach Neri, ¿no? Que fue el que nos llevó a disfrutar esta temporada tan emblemática para la Prepa 6. Y bueno, es admirable, como comentaba Marcos, que el capital humano que realizamos nosotros en la preparatoria, en la universidad, que todos fuimos estudiantes de Prepa 6 y también continuamos en nuestras carreras profesionales en la UNAM, que les agradecemos infinitamente que nos hayan formado así, pero bueno, aquí es una foto donde somos todos coyotes y nos hemos seguido reuniendo, hemos echado inclusive el tocho, esta tiene ya algunos años, pero sí, pues todavía la pasábamos muy bien jugando, ¿no? Ok. Oye, Alejandro, fíjate que también me comentabas un poquito sobre las festividades que se van a llevar acá ahora con la Prepa 6. ¿Por qué no nos haces mención rapidísimo para ir terminando y cerrando nuestro programa? Bueno, sí quiero hacer una invitación, o queremos una invitación a todos los coyotes anteriores a nosotros y posteriores, porque afortunadamente ayer estuvimos con el director de la Prepa 6, el profesor Isauro, y nos compartió que nos queríamos hacer un festejo, dado que la pandemia no nos permitió hacer el festejo de los 50 años, retomarlo y hacer el festejo, pero ayer el profesor nos dijo, oigan, pues qué bueno que están pensando en festejar este campeonato y van
a ayudarnos o a combinarse, porque el año que entra la Prepa 6 cumple 60 años de estar en Coyoacán y 65 años de que se formó el Mascarones. Entonces, una serie de actividades muy importantes. Ahí el mes de marzo, así para que nos pongamos, digamos, de acuerdo, para hacer algo especial. Por un lado, nosotros del equipo Coyote es algo deportivo y cultural, en las actividades deportivas, obviamente, nos ayuda muchísimo para lograr apuntar a este equipo y a la discusión, pero realmente es admirable que lleguemos a este aniversario de 60 en la Prepa 6, donde la Prepa 6 siendo la prepa con mayor demanda académica de las 19 prepas que existen y de los CHH. Todavía una cosa muy interesante es el examen del PONIENS, prepas y vocacionales, etcétera, CHH. Las cuatro personas que tuvieron el puntaje más arriba, porque el puntaje era 128 casos, y una mujer de la Prepa 6 hizo 127. Y los tres restantes, que fueron otras dos mujeres y un hombre, hicieron 126 puntos. O sea, las cuatro mejores calificaciones se decidieron dar a la Prepa 6. Realmente sigue siendo, como comenta el director de la Prepa 6, con mayor demanda. Eso obliga a que la prepa tenga una población de 5.200 alumnos, 300 académicos y 200 de todo lo demás. Entonces, pues con mucho orgullo nos va a dar que venimos de Prepa 6 de hace 50 años y Prepa 6 sigue siendo, por lo que buscamos nosotros haber entrado, porque fue muy difícil haber entrado a Prepa 6, más difícil fue habernos quedado del equipo de fútbol americano, y nos damos el orgullo de seguir siendo coyotes y llegar a la Prepa 6 y que las puertas se abran para nosotros. Pues bueno, vamos a terminar esta sesión. Habrá otra oportunidad de platicar más sobre los coyotes. Agradezco mucho, Alejandro Castro, que nos hayas mencionado esto de esta fraternidad de la prepa. Y bueno, pues estaremos nuevamente viéndonos seguramente en algunos días. Yo quiero agradecer al equipo de comunicación social de la Dirección General del Deporte Universitario para llevar a cabo esta transmisión, a César Márquez, a Nayeli Pérez, a Ana Sofía López y a Aníbal Castañeda. Reitero mi agradecimiento por la confianza brindada para formar parte de este proyecto del deporte universitario. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM, también nuestra página web deporte.unam.mx, e invitarlos a que escuchen Goya Deportivo todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Radio UNAM. Ahí nos vemos para platicar de los logros de nuestros atletas universitarios. De verdad, va a ser un gusto tenerlos ahí escuchándonos muy temprano, pero también le mandamos un saludo a nuestro productor, Neftalí Zamora, que también nos manda a felicitar por el programa. Estamos a 9 días de que inicie la temporada para el equipo de Pumas CU, y bueno, pues es un gran evento. Ahí pedimos que toda nuestra comunidad universitaria, todos los Pumas estemos apoyando ese próximo 9 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y bueno, llegamos a nuestro final de nuestro programa. Muchas gracias, Eduardo Santaella. La verdad, un honor tenerte en este programa y que nos hayas compartido tus experiencias, al igual a Marco Parra. ¿Qué pasó, Marco? Bien, muchas gracias por estar aquí. Y Alejandro Castro, agradecerte el que hayas organizado esta tertulia. Tendremos una segunda y seguiremos platicando de los poderosos coyotes de Prepa 6 de hace 52 años. Nos vemos entonces próximamente. Gracias a ti, Irán, muchas gracias. Muchas gracias A todos, y la verdad, pues ha sido un honor. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Gracias.